Hay secretos que la Iglesia guarda con reverencia, verdades tan profundas que estremecen el alma, visiones que santos recibieron y que nos advierten sobre el destino eterno. Hoy vas a conocer algo que el Padre Pío vio, algo que él nunca quiso revelar con facilidad, algo sobre un alma que decidió quitarse la propia vida, y lo que él presenció en ese momento va a cambiar tu manera de ver la existencia, la misericordia divina y el valor infinito de cada segundo que Dios te regala en esta tierra. Porque el Padre Pío no era un santo cualquiera, él llevaba los estigmas de Cristo en su cuerpo, sangraba las heridas del crucificado, veía ángeles y demonios, conocía los corazones de quienes se acercaban a confesarse con él. Y Dios le permitió ver más allá del velo que separa este mundo del otro. Le mostró realidades que nosotros, con nuestros ojos mortales, jamás podríamos contemplar. Y una de esas visiones fue sobre el suicidio, sobre lo que verdaderamente sucede cuando un alma desesperada toma la decisión de abandonar este mundo por su propia mano. Tal vez tú conoces a alguien que cometió ese acto, tal vez has sentido esa tentación en algún momento oscuro de tu vida. Tal vez simplemente te has preguntado qué dice realmente la fe católica sobre este tema tan doloroso. Y hoy vas a descubrirlo, no desde la opinión humana, no desde el juicio superficial, sino desde la experiencia mística de un santo que conversaba con Dios, que intercedía por las almas y que recibió el don de ver lo invisible. Pero antes de llegar a esa revelación, necesitas entender quién fue realmente el Padre Pío, porque sin conocer su vida, sin comprender la profundidad de su comunión con el cielo, no vas a dimensionar la gravedad y la esperanza que esta visión contiene. El Padre Pío nació en Italia, en un pequeño pueblo llamado Pietrelcina. Desde niño fue diferente. Veía a su ángel de la guarda como si fuera otra persona en la habitación. Conversaba con él, le pedía protección, y su ángel le respondía. Imagina eso. Un niño que vive entre dos mundos, el visible y el invisible, con una naturalidad que asombraba a su familia. Desde temprana edad sintió el llamado al sacerdocio. Entró en la orden de los capuchinos. Vivió una vida de oración intensa, de ayuno riguroso, de penitencia constante. Y en 1900, el año 1918, mientras rezaba frente a un crucifijo, algo extraordinario sucedió. Las llagas de Cristo aparecieron en sus manos, en sus pies y en su costado. Comenzó a sangrar exactamente como Jesús sangró en la cruz. Y esas heridas permanecieron abiertas durante 50 años, 50 años sangrando por amor a las almas, 50 años cargando en su carne el sufrimiento del Redentor. La gente venía de todas partes del mundo para verlo, para confesarse con él, porque el Padre Pío tenía el don de leer los corazones. Cuando alguien se arrodillaba en el confesionario, él sabía si esa persona estaba siendo sincera o no. Sabía qué pecados había cometido incluso antes de que los mencionara. Y con firmeza, pero también con infinita ternura, guiaba a cada alma hacia la conversión verdadera. No aceptaba medias tintas, no permitía excusas, pero tampoco condenaba. Él entendía la fragilidad humana porque él mismo luchaba contra tentaciones terribles. Los demonios lo atacaban físicamente, lo golpeaban durante la noche, le susurraban blasfemias, y él resistía con la oración, con el rosario, con la confianza absoluta en la Virgen María, y precisamente por esa cercanía con el mundo espiritual, Dios le concedió visiones que muy pocos santos han tenido. Veía las almas del purgatorio que le pedían oraciones, veía a los ángeles custodios de las personas que se acercaban a él, y también veía, con horror y compasión, la batalla eterna que se libra por cada alma humana.
porque cada vez que alguien muere hay un juicio, hay un encuentro con Dios, y el destino eterno de esa alma se decide en ese instante. No hay segunda oportunidad después de la muerte, no hay reencarnación, no hay un limbo indefinido, hay cielo, purgatorio o infierno, y el Padre Pío lo sabía mejor que nadie. Por eso, cuando le preguntaban sobre el suicidio, su rostro se ensombrecía, porque él había visto, había contemplado el destino de almas que tomaron esa decisión, y lo que vio no fue lo que muchos imaginan, no fue simplemente condenación inmediata, no fue un Dios vengativo cerrando las puertas del cielo sin piedad, fue algo mucho más complejo. Algo que revela tanto la justicia como la misericordia divina de una manera que nos hace temblar y al mismo tiempo nos llena de esperanza. Escucha esto con atención. Tú que estás viendo este video, tú que tal vez has juzgado a alguien que se quitó la vida, tú que has pensado que esa persona está condenada sin remedio, o tú que has sentido esa desesperación y creído que Dios te abandonaría si dieras ese paso. Necesitas escuchar lo que el Padre Pío reveló, porque va a romper tus esquemas, va a desafiar tus prejuicios y va a mostrarte la profundidad insondable de la misericordia de Dios, pero también la gravedad terrible del pecado. Cuenta la tradición que una mujer se acercó al Padre Pío desconsolada. Su hijo se había quitado la vida. El joven estaba sumido en una depresión profunda, en una oscuridad mental que lo ahogaba. Y un día, incapaz de soportar más el dolor, tomó la decisión fatal. La madre estaba destrozada, no solo por la pérdida, sino por el miedo, por el terror de que su hijo estuviera en el infierno, porque eso era lo que siempre le habían enseñado, que el suicidio es un pecado mortal, que quien se quita la vida muere en pecado y va directo a la condenación eterna, y esa creencia la estaba matando por dentro. Entonces buscó al Padre Pío, se arrojó a sus pies llorando, le suplicó que rezara por su hijo, que intercediera, que le dijera si había alguna esperanza, y el Padre Pío, con esa mirada penetrante que parecía atravesar el alma, le dijo algo que ella jamás olvidaría. Le dijo que entre el puente y el río hubo tiempo para el arrepentimiento. Entre el momento en que su hijo decidió saltar y el instante en que su cuerpo tocó el agua, hubo un segundo en el que Dios le ofreció una última oportunidad. Un segundo en el que la misericordia divina se hizo presente, y en ese segundo el alma de ese joven clamó por perdón. ¿Puedes imaginarlo? Un segundo que parece una eternidad cuando el alma se encuentra cara a cara con la realidad de lo que está a punto de suceder. Un segundo en el que la gracia de Dios irrumpe incluso en la desesperación más absoluta. Porque Dios conoce el corazón, conoce el sufrimiento, conoce la enfermedad mental, conoce las heridas que llevamos por dentro y que nadie más puede ver. Y en su infinita sabiduría, Él juzga no solo el acto, sino la intención, el estado del alma, el grado de libertad que esa persona tenía en ese momento. Pero aquí viene algo que el Padre Pío enfatizó con firmeza. Esa misericordia no es una excusa, no es una licencia para cometer el pecado pensando que Dios va a perdonar de todos modos. Porque el suicidio sigue siendo una ofensa gravísima contra Dios. Es el rechazo del don más sagrado que Él nos ha dado, la vida. Es decirle a Dios que su plan no sirve, que su voluntad no importa, que nosotros sabemos mejor cuándo debe terminar nuestra existencia, y eso es una rebelión contra el Creador. Además, el suicidio no solo afecta a quien lo comete, destruye a las familias, deja heridas que nunca cierran completamente, genera culpa en los que quedan, los hace preguntarse qué hicieron mal, qué señales no vieron, cómo pudieron haber evitado esa tragedia. Y esas preguntas los atormentan durante años, a veces durante toda la vida.
Por eso el Padre Pío insistía tanto en que la vida debe ser defendida hasta el último aliento, porque cada momento tiene un propósito, cada sufrimiento tiene un sentido, y rendirse antes de tiempo es desperdiciar las gracias que Dios tenía preparadas para nosotros y para quienes nos rodean. Ahora, tal vez te estás preguntando, entonces, ¿todas las personas que se suicidan se salvan gracias a ese segundo de misericordia? No. Y aquí está la parte más seria de esta revelación. El Padre Pío explicó que no todos se arrepienten en ese último instante. Algunos, endurecidos en su desesperación, en su orgullo, en su rechazo a Dios, mueren sin clamar por perdón. Y esos, lamentablemente, enfrentan la justicia divina sin la mediación de la gracia, porque Dios respeta nuestra libertad hasta el final. Si un alma decide cerrarse a Él incluso en el último segundo, Dios no fuerza su amor, no viola el libre albedrío, y esa alma se condena a sí misma. Pero también hay almas que, aunque claman por perdón, tienen que pasar por el purgatorio, porque el suicidio, incluso perdonado, deja consecuencias. Hay una purificación necesaria. Hay un proceso de sanación que el alma debe atravesar antes de poder contemplar el rostro de Dios. Y esa purificación puede ser larga y dolorosa. Por eso el Padre Pío insistía en que debemos rezar por esas almas, ofrecerles misas, hacer sacrificios en su nombre. Porque nuestras oraciones acortan su sufrimiento, nuestras lágrimas se convierten en bálsamo para ellas. Y la comunión de los santos, esa realidad hermosa en la que todos estamos conectados, nos permite ayudar a quienes ya partieron. Piensa en esto. Si tú conoces a alguien que se quitó la vida, no lo des por perdido. Reza por esa persona. Ofrece misas por su alma, haz sacrificios, ayuna, reza el rosario con esa intención, porque tus oraciones tienen poder, tienen valor ante Dios, y pueden ser la diferencia entre siglos de purificación y la entrada al cielo. El Padre Pío lo decía constantemente: las almas del purgatorio necesitan nuestras oraciones más que los vivos, porque los vivos todavía pueden cambiar su destino. Los que están en el purgatorio solo pueden esperar. Esperar que alguien en la tierra se acuerde de ellos, que alguien interceda, que alguien los ame lo suficiente como para rogar por su liberación. Y aquí hay otra enseñanza profunda que el Padre Pío transmitió a través de esta visión. Hay que entender que muchas veces el suicidio no es un acto de plena libertad. Hay enfermedades mentales que nublan el juicio. Hay depresiones tan profundas que la persona literalmente no puede pensar con claridad. Hay traumas, abusos, dolores que han quebrado el alma de tal manera que la capacidad de discernimiento está gravemente disminuida. Y Dios conoce eso. Él ve lo que nosotros no vemos, ve las heridas internas, ve las batallas invisibles y juzga con una justicia que es perfecta porque está unida a un amor infinito. Por eso la Iglesia Católica, en su sabiduría, ha matizado su postura sobre el suicidio con el paso de los años. Antiguamente se negaba el funeral católico a quien se había quitado la vida. Se asumía que esa persona estaba condenada. Pero ahora la Iglesia reconoce que no podemos juzgar, que solo Dios conoce el corazón y que debemos confiar en su misericordia mientras seguimos afirmando la gravedad del pecado. Es un equilibrio delicado, un equilibrio entre la verdad y la compasión, entre la doctrina y la caridad. Y ese equilibrio es precisamente lo que el Padre Pío vivió en su ministerio, porque él era firme con el pecado, pero tierno con el pecador. Era inflexible con la doctrina, pero misericordioso con las almas heridas. Y esa combinación es lo que lo hizo un santo tan poderoso. Un santo que atraía multitudes no porque les dijera lo que querían oír, sino porque les decía la verdad con amor. La verdad que duele, que confronta,
que exige conversión, pero que también sana, que libera, que salva. Ahora quiero que reflexiones sobre tu propia vida, sobre los momentos en que has sentido desesperación, sobre las veces que has pensado que no puedes más, que el dolor es demasiado grande, que sería más fácil rendirse, y quiero que entiendas algo fundamental. Esos pensamientos no vienen de Dios, vienen del enemigo. El diablo es el padre de la mentira, y su mentira favorita es hacerte creer que no hay esperanza, que tu vida no tiene valor, que nadie te va a extrañar, que el mundo estaría mejor sin ti. Todas esas son mentiras del infierno. La verdad es que tu vida tiene un propósito, que Dios te creó con una misión específica, que hay personas que necesitan de ti aunque tú no lo veas, que hay gracias que solo tú puedes transmitir, y que abandonar esta vida antes de tiempo es robarle al mundo las bendiciones que Dios quería derramar a través de ti. Por eso el Padre Pío era tan categórico: hay que resistir. Hay que aferrarse a la vida, hay que confiar en que Dios tiene un plan, incluso cuando no lo entendemos, incluso cuando todo parece oscuro, incluso cuando el sufrimiento parece insoportable, porque el sufrimiento, cuando se une al de Cristo, se convierte en redención, se convierte en gracia para otras almas, se convierte en un tesoro espiritual que tiene valor eterno. El Padre Pío lo sabía bien. Él sufría constantemente, las llagas le causaban un dolor terrible, los ataques demoníacos lo dejaban exhausto, las enfermedades lo debilitaban, pero jamás se quejó, jamás pidió que le quitaran esos sufrimientos, porque entendía que a través de ellos estaba salvando almas, que cada gota de sangre que derramaba, unida a la sangre de Cristo, tenía un poder redentor incalculable, y eso es lo que tú también puedes hacer. Cuando estés en medio del dolor, no huyas, no busques el escape fácil, ofrécelo, únelo a la cruz de Cristo. Dile a Dios: Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero confío en ti. Toma mi sufrimiento y úsalo para salvar almas. Que no sea en vano, que tenga sentido eterno. Y verás que esa oración transforma tu experiencia. No quita el dolor, pero le da un propósito. Y cuando el dolor tiene propósito, se vuelve soportable. Además, nunca estás solo. Aunque te sientas abandonado, aunque pienses que nadie te entiende, tienes a tu ángel de la guarda. Tienes a la Virgen María, tienes a los santos, tienes al Espíritu Santo habitando en tu alma si estás en gracia. Y todos ellos están rogando por ti. Todos ellos están fortaleciéndote. Todos ellos están susurrándote al oído: resiste, no te rindas, ya falta poco. Porque esta vida es corta, es un suspiro comparada con la eternidad. Y lo que sufres ahora no es nada comparado con la gloria que te espera si permaneces fiel. El Padre Pío también reveló algo más. Él decía que en el momento de la muerte, el demonio hace su último y más feroz ataque. Intenta arrebatar el alma en ese instante final. Le presenta todas sus faltas, le recuerda todos sus pecados, le hace sentir que no merece el perdón, que Dios no puede amarlo después de todo lo que ha hecho. Y muchas almas, asustadas, confundidas, débiles, caen en esa trampa, pierden la esperanza en ese último momento, y se condenan no tanto por sus pecados pasados, sino por esa falta de confianza en la misericordia divina. Por eso es tan importante vivir preparado. No sabemos cuándo va a llegar nuestra hora. Puede ser hoy, puede ser dentro de 50 años, pero llegará. Y cuando llegue, necesitamos tener las armas espirituales listas. Necesitamos tener el hábito de la oración, de la confesión frecuente, de la comunión, de la devoción a la Virgen María, porque esas prácticas nos fortalecen, nos preparan para esa batalla final y nos dan la confianza de que, aunque hayamos caído 1000 veces, Dios nos va a levantar 1000 veces si recurrimos a su misericordia. Imagina que estás en ese último momento,
Tu cuerpo está dejando de funcionar, tu mente empieza a nublarse y de repente aparece el demonio. Te muestra una lista de todos tus pecados, te dice que eres un fracaso, que desperdiciaste tu vida, que Dios no puede perdonarte. ¿Qué vas a hacer? Si has vivido tu vida sin oración, sin sacramentos, sin una relación con Dios, vas a estar indefenso. Pero si has cultivado esa relación, si has acudido a María, si has confiado en la misericordia divina, vas a poder responder: sí pequé, sí fallé. Pero confío en la sangre de Cristo, confío en que Él pagó por mis pecados, confío en que su amor es más grande que mi miseria. Y en ese momento el demonio huye, porque no puede soportar esa confianza, no puede vencer esa fe. Esto es lo que el Padre Pío enseñaba constantemente: confianza. Confianza en Dios, confianza en su misericordia, pero no una confianza presuntuosa que piensa que puede pecar libremente porque Dios va a perdonar de todos modos, sino una confianza humilde que reconoce su debilidad, que lucha contra el pecado, que se levanta cada vez que cae y que nunca, nunca, nunca pierde la esperanza. Y volviendo al tema del suicidio, el Padre Pío quería que entendiéramos esto: Dios no quiere la muerte de nadie. Él quiere que todos se salven. Quiere darnos oportunidades hasta el último segundo, pero también respeta nuestra libertad, y si nosotros elegimos rechazarlo, Él no nos va a forzar. Por eso es tan peligroso el suicidio, porque es un acto que puede cerrar la puerta a la gracia. Puede ser el momento en que el alma dice no definitivo a Dios, y ese no tiene consecuencias eternas. Pero también por eso es tan importante no juzgar, porque nosotros no sabemos qué pasó en ese último segundo. No sabemos si hubo arrepentimiento, no sabemos cuál era el estado mental real de esa persona. No sabemos qué batallas invisibles estaba luchando, y no nos corresponde a nosotros juzgar. Eso le corresponde solo a Dios. A nosotros nos corresponde rezar, tener compasión, ofrecer misas y confiar en que Dios es justo y misericordioso. Hay un testimonio hermoso sobre el Padre Pío que ilustra esto perfectamente. Una vez, un hombre se le acercó y le contó que su hermano se había suicidado hacía muchos años, y él nunca había podido perdonarse por no haber visto las señales, por no haber ayudado a tiempo. Cargaba una culpa tremenda, y el Padre Pío le dijo: tu hermano está en el purgatorio, necesita tus oraciones, deja de culparte y empieza a ayudarlo. Y el hombre se quedó asombrado, no solo por saber que su hermano no estaba condenado, sino por darse cuenta de que su culpa era inútil, que lo único que realmente podía ayudar era la oración. Esto es tan importante. ¿Cuántas personas viven atormentadas por la culpa después de un suicidio en la familia? Se preguntan qué pudieron haber hecho diferente. Se reprochan no haber estado más atentos. Se culpan de cosas que estaban fuera de su control, y esa culpa los paraliza. Les impide hacer lo único que realmente puede ayudar: rezar. Porque la culpa viene del demonio, la compasión y la acción vienen de Dios, y la acción más poderosa que puedes tener por un ser querido que partió es la oración constante, ferviente, confiada. Además, si tú mismo has tenido pensamientos suicidas, necesitas buscar ayuda. Habla con un sacerdote, busca un buen confesor, acude a un profesional de la salud mental. No hay vergüenza en eso. La Iglesia siempre ha reconocido que somos seres compuestos de cuerpo y alma, y que ambos necesitan cuidado. Si tu cuerpo está enfermo, vas al médico. Si tu alma está herida, vas al confesor. Y si tu mente está enferma, necesitas ayuda profesional. Las tres cosas pueden y deben trabajar juntas. El Padre Pío era muy práctico en esto. Él no era de esos que decían: solo reza y todo se va a solucionar. No, él decía: reza,
pero también haz tu parte. Si estás enfermo, ve al doctor. Si tienes problemas, busca ayuda. Dios obra a través de medios naturales también. Y tenía razón. Dios nos dio inteligencia para desarrollar medicinas, terapias, tratamientos. Y usar esos recursos no es falta de fe, es cooperar con la gracia de Dios que obra a través de la ciencia y la medicina. Pero volvamos a la visión central. El Padre Pío vio que entre el momento de la decisión y el momento de la muerte hay un instante en que el alma se encuentra con la realidad, un instante en que Dios le ofrece una última mirada de amor, un instante en que la misericordia se hace presente de manera sobrenatural, y en ese instante todo puede cambiar. Pero también en ese instante todo puede perderse. Depende de cómo responda el alma, y esa es la lección más profunda, que hasta el último segundo Dios está ahí, esperando, ofreciendo, llamando, pero también respetando, nunca forzando, nunca violando nuestra libertad. Y esa libertad es tanto nuestra grandeza como nuestro peligro, porque con ella podemos elegir el cielo o elegir el infierno. Podemos responder sí a Dios o responder no, y esa respuesta define nuestra eternidad. Por eso el Padre Pío suplicaba a todos: no esperen al último momento, no jueguen con la gracia, no piensen que siempre va a haber tiempo, vivan cada día como si fuera el último, confiesen sus pecados con frecuencia, comulguen con devoción, recen el rosario todos los días, porque esas prácticas son las que fortalecen el alma, las que la preparan para resistir en las pruebas, las que construyen ese hábito de confianza en Dios que va a ser crucial en el momento final. Y si estás pasando por un momento difícil ahora mismo, si estás luchando contra pensamientos oscuros, si sientes que no puedes más, escucha estas palabras como si el Padre Pío te las estuviera diciendo directamente a ti. Tu vida tiene valor, tu sufrimiento tiene sentido, Dios tiene un plan para ti, y ese plan incluye que tú llegues al final que Él diseñó, no el final que el demonio te está sugiriendo. Resiste, aguanta, pide ayuda, reza, clama a María, porque ella es la madre de todos nosotros y no abandona a ninguno de sus hijos, especialmente en los momentos más oscuros. Hay un pasaje en la vida del Padre Pío que siempre me conmueve. Una noche, los demonios lo atacaron con especial violencia. Lo golpearon tanto que a la mañana siguiente estaba cubierto de moretones. Y cuando le preguntaron cómo había resistido, él simplemente respondió: «Llamé a mi mamá». Se refería a la Virgen María. Y ella vino y lo protegió, porque así es ella. Una madre que nunca abandona, una madre que siempre escucha, una madre que tiene poder sobre todos los demonios del infierno. Así que si sientes que los demonios te están atacando, si sientes que las tentaciones te están abrumando, haz lo mismo. Clama a María, dile: «Madre mía, ayúdame, no puedo solo, necesito tu protección». Y ella vendrá. Tal vez no de la manera que esperas, tal vez no quitará inmediatamente el sufrimiento, pero te dará la fuerza para soportarlo, te dará la gracia para resistir y te conducirá paso a paso hacia la luz. Porque el objetivo de esta vida no es evitar todo sufrimiento. El objetivo es llegar al cielo. Y a veces el camino al cielo pasa por el Calvario, pasa por la cruz, pasa por el sufrimiento unido al de Cristo. Pero después de la cruz viene la resurrección. Después del Viernes Santo viene el Domingo de Pascua. Después de la oscuridad viene la luz. Y si tú resistes, si tú permaneces fiel, vas a experimentar esa resurrección. Vas a ver cómo Dios transforma tu dolor en gloria, tu sufrimiento en santidad, tu debilidad en fortaleza. El Padre Pío vivió esto en carne propia, sufrió toda su vida,
pero murió en paz, murió con una sonrisa, murió sabiendo que había cumplido su misión, que había salvado incontables almas, que había sido instrumento de la misericordia divina, y ahora está en el cielo, intercediendo por todos nosotros, especialmente por aquellos que sufren, por aquellos que están tentados a rendirse, por aquellos que necesitan un empujón de gracia para seguir adelante. Así que cuando sientas que no puedes más, invoca al Padre Pío, pídele que interceda por ti, que te dé su fortaleza, que te ayude a cargar tu cruz, porque Él entiende el sufrimiento. Él conoce la tentación, Él sabe lo difícil que es resistir cuando todo tu ser quiere rendirse, pero también sabe que vale la pena, que la gloria que nos espera es infinitamente mayor que cualquier sufrimiento temporal. Y ahora, antes de terminar, quiero que hagamos algo juntos. Quiero que recemos por todas las almas que se quitaron la vida, por aquellas que están en el purgatorio esperando nuestras oraciones, por aquellas que en su último segundo clamaron por misericordia y la recibieron, pero necesitan purificación. Recemos por sus familias, que cargan el dolor de esa pérdida. Recemos por todos los que están luchando contra pensamientos suicidas en este momento, para que encuentren ayuda, para que encuentren esperanza, para que descubran el valor de su vida. Señor Jesús, tú que moriste en la cruz por amor a nosotros, ten misericordia de todas las almas que partieron por su propia mano. Tú conoces su dolor. Tú conoces sus heridas, tú conoces las batallas que lucharon. Si en su último instante clamaron por tu perdón, acógelos en tu misericordia. Si están en el purgatorio, abrevia su purificación. Y si alguno se perdió, que ese conocimiento nos impulse a valorar más la vida, a ayudar más a los que sufren, y a nunca, nunca perder la esperanza en tu amor. Virgen María, Madre de Misericordia, ruega por esas almas, intercede por ellas ante tu Hijo, y protege a todos los que están tentados a tomar ese camino. Muéstrales que hay esperanza, que hay salida, que tú estás con ellos incluso en la noche más oscura. Padre Pío, Santo querido, tú que viste lo que sucede en esos momentos terribles, ayúdanos a comprender, ayúdanos a no juzgar. Ayúdanos a rezar y ayúdanos a valorar cada día que Dios nos regala en esta tierra. Amén. Tú que has escuchado este mensaje hasta el final, no estás aquí por casualidad. Dios quiso que escucharas esto hoy, tal vez porque necesitabas esperanza, tal vez porque conoces a alguien que necesita estas palabras, tal vez porque estás llamado a ser instrumento de salvación para alguien que está sufriendo. Sea cual sea la razón, ahora tienes una responsabilidad. La responsabilidad de hacer algo con lo que has aprendido. Si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, acércate. No juzgues, no des sermones, solo acompaña, escucha. Deja que esa persona sepa que no está sola, porque a veces lo único que alguien necesita para decidir seguir viviendo es saber que alguien se preocupa, que alguien lo ve, que alguien lo ama. Y si eres tú quien está sufriendo, por favor, pide ayuda. No te rindas. No tomes una decisión permanente por un problema temporal, porque los problemas pasan, las crisis se superan, el dolor disminuye. Pero la muerte es irreversible. Y aunque Dios es misericordioso, no podemos presumir de su misericordia. No podemos tentar a Dios pensando que de todos modos nos va a salvar, porque eso sería orgullo. Y el orgullo es precisamente lo que el demonio usa para destruirnos. Sé humilde, reconoce que necesitas ayuda y búscala en Dios, en la iglesia, en los sacramentos, en profesionales competentes, en amigos verdaderos, en tu familia. Porque la salvación no es un acto individual, es comunitario, nos salvamos juntos, nos ayudamos unos a otros. Y esa es la belleza del cuerpo de Cristo, que cuando un miembro sufre, todos los demás acuden en su ayuda.
El Padre Pío lo entendió perfectamente. Por eso fundó hospitales, por eso atendía a miles de personas, por eso dedicó su vida a aliviar el sufrimiento ajeno. Porque sabía que el amor de Dios se manifiesta a través de nosotros, que somos las manos de Cristo en este mundo, que somos los instrumentos que Él usa para salvar almas. Y si nosotros no actuamos, si nosotros no nos comprometemos, hay almas que se pueden perder. Así que te hago un llamado a la acción. Comparte este mensaje, no para ganar visitas, no para sentirte bien, sino porque puede salvar una vida, porque puede darle esperanza a alguien que está a punto de rendirse, porque puede ser el instrumento que Dios use para rescatar a un alma del abismo. Y ese sería el mejor uso que podrías darle a estos minutos que has invertido aquí. Además, comprométete a rezar. Todos los días dedica un minuto a rezar por las almas que están en peligro, por los que están tentados al suicidio, por los que ya partieron y necesitan nuestras oraciones, porque la oración es la herramienta más poderosa que tenemos. La oración mueve montañas. La oración cambia corazones, la oración salva almas. Y si todos los que estamos viendo este video nos comprometemos a rezar, imagina el impacto que podríamos tener. El Padre Pío decía que la oración es el oxígeno del alma. Sin ella, el alma se asfixia, se debilita, se vuelve vulnerable a los ataques del enemigo. Pero con ella, el alma se fortalece. Crece, se hace capaz de resistir cualquier tempestad. Por eso él pasaba horas y horas en oración, porque sabía que de ahí provenía su fuerza, su capacidad de ayudar a los demás, su poder de intercesión. Y nosotros también necesitamos eso, necesitamos volver a la oración. En este mundo tan acelerado, tan ruidoso, tan distraído, necesitamos recuperar el silencio, el recogimiento, la conversación íntima con Dios, porque solo en ese encuentro personal encontramos las respuestas que buscamos. Solo ahí encontramos la paz que el mundo no puede dar. Solo ahí encontramos la fuerza para seguir adelante cuando todo parece imposible. Así que si algo vas a llevarte de este video, que sea esto. Tu vida importa, tu sufrimiento tiene sentido, y Dios nunca te abandona, nunca. Incluso cuando sientas que estás solo, Él está ahí. Incluso cuando parezca que te ha olvidado, Él te sostiene. Incluso cuando pienses que no hay salida, Él está preparando el camino. Solo necesitas confiar, solo necesitas dar un paso a la vez. Solo necesitas aferrarte a su mano y dejarte guiar. Y recuerda siempre la visión del Padre Pío, ese segundo entre el puente y el río, ese instante en que la misericordia irrumpe, porque ese instante no es solo para los que están a punto de quitarse la vida. Ese instante existe en cada momento de nuestras vidas. Cada segundo Dios nos ofrece su gracia. Cada segundo podemos elegir responder sí o no. Cada segundo es una oportunidad de conversión, de cambio, de crecimiento, de santidad. No desperdicies esos segundos, no los llenes de cosas vacías. Llénalos de amor, de oración, de servicio, de compasión. Porque cuando llegue tu hora final, cuando mires hacia atrás, lo único que va a importar es cuánto amaste, cuánto te entregaste, cuánto reflejaste a Cristo en tu vida. Todo lo demás, el éxito, el dinero, el reconocimiento, se desvanecerá. Pero el amor permanece, el amor trasciende, el amor nos lleva al cielo. Y con esto llegamos al final de este recorrido. Un recorrido que empezó con una pregunta inquietante y que nos llevó a las profundidades de la misericordia divina. Hemos visto que Dios es justo, pero también inmensamente misericordioso, que el suicidio es un pecado grave, pero que no podemos juzgar el destino de nadie,
que hasta el último segundo hay esperanza, pero que no debemos presumir de esa esperanza, que debemos rezar por las almas que partieron y ayudar a las que están sufriendo, y que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en esta batalla por las almas. El Padre Pío dedicó su vida a esto, y ahora nos toca a nosotros continuar su legado. No necesitas tener estigmas, no necesitas tener visiones, solo necesitas tener amor. Amor genuino por Dios y por el prójimo, y ese amor se traduce en acción, en oración, en compasión, en presencia, en ayuda concreta. Así que cuando termines de ver este video, no lo olvides, llévalo contigo, reflexiona sobre él y sobre todo, actúa, reza esa oración por las almas, acércate a esa persona que está sufriendo, busca ayuda si la necesitas. Y confía siempre en que Dios tiene el control, que Él escribe recto en líneas torcidas, y que al final su amor triunfa sobre todo. Que el Padre Pío interceda por ti, que la Virgen María te proteja, y que el Señor Jesús te bendiga hoy y siempre. No estás solo en este camino. Caminas acompañado por todos los santos, por todos los ángeles, y por el mismo Dios que te ama con un amor que nunca podrás comprender completamente, pero que puedes experimentar cada día si abres tu corazón. Y antes de que te vayas, hay algo más que quiero compartir contigo, porque este tema no termina aquí. Hay muchas otras revelaciones de santos, muchas otras visiones sobre el más allá, muchas otras enseñanzas que pueden transformar tu vida y acercarte más a Dios. Por eso te invito a que no te detengas aquí, que sigas buscando, que sigas aprendiendo, que sigas creciendo en tu fe. No pierdas nuestro próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Haz clic en él y descubre más secretos del cielo que los santos recibieron para nosotros. Porque cada video es una oportunidad de crecer espiritualmente. Cada enseñanza es una semilla que Dios planta en tu corazón. Y si tú la riegas con oración y la proteges con tu buena voluntad, esa semilla va a dar frutos abundantes, frutos de vida eterna, frutos que te llevarán directo a los brazos del Padre que te espera con amor infinito. Haz clic ahora y continúa este viaje de fe, porque el camino es largo, pero no lo recorres solo. Vas acompañado por la gracia de Dios, por la intercesión de los santos y por todos nosotros que formamos esta comunidad de fe. Juntos somos más fuertes. Juntos podemos resistir. Y juntos llegaremos al cielo, no lo dudes. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.